Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando en los últimos días. Sobre todo porque, pues ustedes lo saben muy bien, cuando hay cambios en los gobiernos nacionales, en los gobiernos departamentales, en los gobiernos municipales, distritales, también cuando hay cambios en las entidades, digamos, descentralizadas, inclusive cuando hay cambios de gerentes en las empresas o del Estado, pues surge la gran pregunta y es, venga, ¿qué pasa con mis derechos? Sobre todo porque cuando hablamos del sector público, pues siempre hablamos de que hay una categoría de empleados públicos que tienen muchos derechos, que son los empleados públicos de carrera administrativa. Pero en las entidades públicas también encontramos empleados públicos provisionales, empleados públicos temporales, personas por prestación de servicios o inclusive personas que ejecutan el contrato colectivo sindical. Entonces, quisimos hacer este video para explicar cuáles son los derechos y garantías que tienen ese tipo de trabajadores y que las entidades públicas deben tener en cuenta. Sobre todo porque pareciera que cuando hay cambios, como les decía, en los gobiernos o en las entidades descentralizadas o en las entidades del sector público, pareciera que el que llega nuevo puede disponer de todos los cargos que se encuentran disponibles en estas entidades. Pero, pues es bueno analizar cómo es el tema para saber si lo que yo he denominado empleados públicos precarios o contratistas o afiliados partícipes, pues gozan de garantías o no frente a la estabilidad laboral. Entonces, miren, quiero empezar por analizar claramente cómo se clasifican los empleados públicos o qué tipo de empleados hay en el sector público. Obviamente, haciéndonos énfasis en lo que se han denominado empleados precarios, porque pues obviamente no vamos a hablar aquí de los trabajadores oficiales, porque pues ellos gozan de un contrato de trabajo, gozan en muchas ocasiones de convención colectiva de trabajo. Entonces lo que está claro es que cuando ellos, pues hay cambios en los niveles directivos, pues a ellos no los afectan esos cambios. O también si tú eres empleado público de carrera administrativa, también cuando hay cambios en los directivos de las entidades públicas, pues tampoco hay muchos temores porque te van a respetar tu carrera administrativa. Pero entonces, analicemos un poquito qué tipos de empleados hay, yo lo denominaba así, en el sector público. En primer lugar, hay unos empleados que se denominan empleados públicos de libre nombramiento y remoción, que son aquellos que en teoría el nominador del cargo discrecionalmente los puede nominar, los puede vincular e inclusive pareciera que también los puede retirar a su libre escogencia. Hay un segundo grupo de empleados públicos que son aquellos de carrera administrativa, es decir, aquellos que han participado en un concurso, se han ganado ese concurso, han pasado su periodo de prueba y hoy hacen parte de la carrera administrativa. Pero también encontramos unos que se denominan empleados públicos provisionales. Y es que en ocasiones hay cargos de carrera que están vacantes y no hay inclusive lista de elegibles para proveerlos o no hay la posibilidad de encargar a alguien. Entonces, esos cargos de carrera administrativa son ocupados por empleados públicos provisionales. Pero ojo con eso, en teoría son personas que deberían haber durado la administración máximo 8 meses. Pero tú te encuentras hoy en día personas vinculadas en provisionalidad con 5, 10, 15, 20 y más años de antigüedad. También te encuentras empleados públicos de periodo, que son aquellos pues que se vinculan a la administración por un periodo específico, ¿sí? Como cuando, por ejemplo, tú eres el gerente de una empresa del Estado, te vinculan por un periodo específico, cuando eres concejal o cuando eres gobernador, te vinculan por un periodo específico. Pero también en la actualidad, hablando de empleados públicos, se ha creado una categoría que se denominan empleados públicos temporales.
que inclusive son plantas de cargos temporales que, para ser francos, se utilizan mucho frente a aquellas personas que de pronto hoy están vinculados por prestación de servicios y les dicen véngase para una planta de cargos temporal. Lo que sí no es posible es que tú estés vinculado en un cargo provisional, 1, 2, 5, 10, 15, 20 años, y te digan que tú vas a desaparecer de la planta de cargos provisional y vas a pasar a planta de cargos temporal, porque obviamente te están desmejorando y están desconociendo tus derechos adquiridos. Pero entonces, por ejemplo, ¿cuándo es posible que una planta temporal? Pues cuando no es posible con el personal que tenemos cumplir con las actividades permanentes de la administración o para un programa o proyecto determinado, o cuando hay sobrecarga de trabajo por hechos excepcionales o por temas de consultoría o asesoría. En estos puntos específicos se puede hacer una planta de cargos temporal, pero con esto, como su nombre lo dice, es temporal. Obviamente no es posible jurídicamente que si tú eres un empleado público en provisionalidad te metan en una planta de cargos temporal, porque ya como lo dije, eso es violatorio del derecho laboral, de los principios de la administración pública y sobre todo violatorio de los trabajadores. También en el sector público hay una categoría que se denominan los contratistas de prestación de servicios, pues que son aquellas personas que, para ser francos, la entidad los vincula con la entidad por medio de un contrato, pues son de servicios o lo que denominan algunos órdenes de prestación de servicios. En principio son contratistas, pero hay algunos que se pueden convertir en empleados públicos y, digamos, cuando digo convertir, no es que adquieran esa naturaleza, sino que les pueden pagar y gozar de garantías como si fueran empleados públicos en virtud de ese principio de primacía de la realidad. Es decir, presta un servicio personal, tiene una remuneración y adicionalmente tiene una subordinación jurídica, es decir, le dan órdenes, le dan instrucciones, tiene jefe inmediato, etcétera, etcétera. Entonces, esos contratistas, perdón, de servicios, si se pueden convertir en empleados públicos como una ficción en virtud de la primacía de la realidad. Y también encontramos otra categoría que es la de los afiliados partícipes. Es decir, nos encontramos a un sindicato que hace un contrato sindical con una entidad estatal y obviamente quienes prestan el servicio se denominan afiliados partícipes. Entonces, si ustedes miran, para ser francos, en el sector público hay dos categorías que no tienen riesgos cuando hay cambios en los directivos, en los gerentes, en los ministros, etcétera, etcétera, que son los empleados públicos de carrera administrativa y los oficiales. Es decir, son personas que gozan de todos los derechos y garantías y, para ser franco, los cambios que se den no los afectan y su puesto de trabajo pues goza de una estabilidad laboral. Sin embargo, quiero precisar también algunas características muy importantes de los empleados públicos para que entendamos y comprendamos muy bien que esta es una categoría especial y que, si bien es cierto, los empleados públicos de carrera administrativa gozan de una estabilidad laboral reforzada, por decirlo así, eso no quiere decir que los otros no gocen de ninguna garantía. Y voy a decir aspectos puntuales. Primero, todos los empleados públicos de libre remoción, de carrera administrativa, provisionales, temporales o de periodo son empleados públicos con una vinculación legal y reglamentaria. ¿Eso qué quiere decir? Que por regla general todos sus derechos, garantías, obligaciones, deberes están consagrados expresamente en la Constitución y en la ley. Por eso una vinculación legal y reglamentaria. Segunda característica, vuelvo e insisto, todos los empleados públicos los nombran por medio de un acto administrativo. Tercero, una vez me han nombrado, pues me tengo que posesionar de ese cargo, ¿sí? Y algo que también que es muy importante aquí es que en la actualidad he visto entidades que están solicitándole a las personas que vienen como empleados públicos provisionales
una nueva posesión, que porque es que hubo cambios en las plantas de cargos. Uno se posesiona una vez para el cargo específico, uno no se posesiona varias veces. Pedirte a ti una nueva posesión cuando tú ya te has posesionado es evidentemente violatorio de este marco normativo que les estoy diciendo, que es de una vinculación legal y reglamentaria. Y algo también muy importante es que ese empleado público hace parte de una planta de personal. La planta puede ser orgánica, puede ser global, puede ser transitoria, pueden ser diferentes plantas, ¿sí? Esos movimientos de las personas en las plantas, ¿sí? Pues son movimientos que hace la administración directamente. Pero ojo con esto, no te pueden decidir por un lado una nueva posesión y mucho menos decirte, bueno, si no se posesiona, entonces no le pago el salario, porque eso es totalmente violatorio de la ley y de la constitución política, ¿sí? Y ojo con esto, si tú eres un empleado público en provisionalidad y estás en la planta de la entidad, no te pueden mandar para una planta transitoria porque eso es violatorio de tus derechos y sus garantías, porque tú estás pasando una vinculación que la jurisprudencia ha reconocido unos derechos por el paso del tiempo y te van a pasar a una planta transitoria que una vez se acabe la planta transitoria, tu cargo va a desaparecer y te vas a quedar sin ese puesto de trabajo. Entonces, eso es muy importante. Hechas estas precisiones, es bueno analizar y revisar cuáles son los derechos de esos empleados públicos, de esos contratistas y de esos afiliados partícipes en las diferentes expresiones. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que una persona hoy está vinculada por prestación de servicios y queda en embarazo y hay cambios, por ejemplo, de alcalde o cambio de gerente y su contrato en teoría se termina el 31 de diciembre. Pues ojo con esto, por más de que esa mujer sea contratista, goza de estabilidad laboral reforzada y tiene que renovarse su contrato. ¿Durante qué tiempo? Durante el embarazo, nace el menor y 6 meses más. O por ejemplo, tú estás vinculado en provisionalidad, eres una mujer y quedas en embarazo. Pero resulta que aparece la persona que se ganó el concurso. Pues esa mujer que está en embarazo goza de protección y estabilidad laboral reforzada y no puede ser despedida, vuelvo e insisto, durante el embarazo nace el bebé y 6 meses más. Algo muy importante, esa persona en provisionalidad, por más de que cambien los directivos, los gerentes, si ya más de 8 meses, goza de estabilidad laboral y podrá ser despedida, pero solo por justa causa de acuerdo al régimen de los empleados públicos. O, por ejemplo, es una mujer que está vinculada en un cargo de libre nombramiento y remoción y también queda en embarazo, pues tampoco la pueden despedir, goza de la garantía. O es una persona que es afiliada a partícipe, es decir, es una mujer que queda en embarazo y está por medio de un contrato sindical, pues tampoco le pueden acabar el contrato sindical a ese sindicato y mucho menos la vinculación a ella, porque ella también goza de estabilidad laboral reforzada en virtud de la protección de la maternidad. Entonces, miren, independientemente de que haya cambios en en las entidades estatales, los cambios en los directivos pueden pasar, pero las mujeres, independientemente que sean empleadas públicas temporales, empleadas públicas en provisionalidad, empleadas públicas en libros de remoción, contratistas de servicios y afiliadas partícipes, gozan de la salida laboral reforzada por el fuero de maternidad y no pueden ser despedidas. Durante el embarazo nace el bebé y 6 meses más. Otro aspecto importante, digamos que hay cambios de gerente, hay cambios de alcaldes, hay cambios de ministros, hay cambios de presidentes. Y usted es un empleado público provisional, temporal, de libre de remoción, es un afiliado partícipe o es un contratista. Ojo con esto, si tú tienes una enfermedad, no puedes ser despedido,
porque goza de fuero de salud independientemente de la forma de contratación. Otro ejemplo también, usted es madre o padre, cabeza de familia, y es empleado público provisional, es empleado público temporal, es empleado público en de remoción, es un contratista, es un afiliado partícipe. Si usted cumple con las condiciones de madre o padre, cabeza de familia, también goza de estabilidad laboral y no puede ser despedido. Para poder ser despedido, tanto en el fuero de salud como el madre, padre, cabeza de familia, debe existir una justa causa y esa justa causa se puede dar lugar a la terminación. De lo contrario, no. Pero en todos estos casos, media o la autorización de un juez o la autorización del Ministerio del Trabajo. Otro aspecto importante que tampoco podemos desconocer. Imaginémonos que usted es un empleado público provisional, es un empleado público temporal, es un empleado público de remoción, es un contratista o es un afiliado partícipe. La pregunta es, ¿usted goza o no goza de la garantía del prepensionado? Pues la respuesta es que sí y solo sí goza de la garantía de prepensionado. Es decir, por ejemplo, imaginémonos que tú eres un empleado público temporal o provisional y alguien se gana el concurso de tu cargo, que es de carrera administrativa. Esa persona que ganó el concurso, pues no puede desplazar libremente al prepensionado, porque es que el prepensionado goza de estabilidad. ¿Qué dice la norma? Pues póngalo entonces en otro cargo para no dejarlo sin el empleo, ¿sí? Para que así goce de protección y que el gano concurso llegue a ese lugar. Y otro aspecto importante, ¿quién es el prepensionado que goza de garantías? Si tú tienes el tiempo de servicios y solo te falta la edad, no gozas de la figura de prepensionado. Si tú no tienes el tiempo de servicios, tengas o no tengas la edad, tú sí gozas de la figura del prepensionado y no puedes ser despedido así estés vinculado por estas categorías que le estoy mencionando. Otra figura que también es muy común, el fuero sindical. Entonces, imaginémonos que, por ejemplo, yo hago parte de la junta directiva de un sindicato y soy empleado público provisional, o soy empleado público temporal, o soy empleado público de remoción, o soy un contratista, o soy un afiliado partícipe. Pues a mí me podrán despedir, pero por justa causa, calificada por un juez. Así estén estas categorías. Otra garantía importante, el tema del acoso laboral. Miren, el acoso laboral también opera para el empleado público provisional, también opera para el empleado público temporal, también opera para el empleado público de remoción, también opera para el contratista que se comporta es como un trabajador y no como un contratista, y también esta garantía opera para el afiliado partícipe. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo he colocado una queja de acoso laboral y tengo estas categorías de trabajadores, pues no me pueden despedir porque gozo de esta protección. Entonces, miren, si ustedes analizan y revisan hasta aquí, uno puede decir claramente que hay figuras en el sector público que gozan de una garantía especial y no pueden ser desconocidos porque cambio de gerente, cambio de director, cambio de presidente, cambio de ministro, etcétera, etcétera. Pero quiero también terminar con unos aspectos muy importantes de protección especial. Y es lo siguiente. Imaginémonos un empleado público en provisionalidad o un empleado público temporal. E imaginémonos que esa persona, si por cualquier motivo lleva en la entidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. Entonces llega, por ejemplo, un gerente de un hospital o llega, por ejemplo, un director de una entidad del Estado o llega, por ejemplo, un ministro, lo que sea. Y le dice, bueno, como usted está vinculado en provisionalidad, lo voy a declarar insubsistente y va a venir a trabajar aquí otra persona, también en provisionalidad o por prestación de servicios o por temporal o por lo que sea. Esa terminación que no proviene de una persona que se ganó un concurso no es legal. Y esa persona que está en provisionalidad goza de derechos y garantías para no ser despedido. Y ojo con esto, cuando lo declaran insubsistente, esos son actos administrativos que tienen recursos
y que se pueden interponer para efectos de que la entidad cambie su decisión y se acoja a la normatividad vigente. Es decir, que un empleado público, por temporal, no es que no tenga ninguna garantía de estabilidad y que puede ser cambiado y modificado cuando quiera. No, hay una garantía de unos derechos para estas personas y que solamente hoy en día un empleado público por temporal podrá ser despedido o podrá ser desvinculado siempre y cuando la persona que gana el concurso se lo ganó y entró a su cargo, salvo, como les decía, que tenga fuero de salud, fuero de maternidad, prepensionado, madre, padre, familia, etcétera, etcétera, que les mencionaba anteriormente. También hay otra garantía que uno dice, bueno, pues si usted es empleado público libre de remoción, pues a usted el nominador lo puede crear en su asistente cuando él quiera. Y yo creo que eso para entidades del orden nacional, como ministros, superintendentes, directores de entidades descentralizadas, pues yo creo que eso no tiene mucha discusión. De hecho, normalmente en los casos se piden las renuncias protocolares y la persona renuncia. Pero es que hay muchos empleos públicos de libre remoción en las entidades en las cuales, ¿qué ha dicho el Consejo de Estado? Pues hombre, que el nominador sí puede tomar una decisión que es desvincularlo de su puesto de trabajo sin una motivación específica, solamente declarándolo insubsistente. Pero también el Consejo de Estado ha dicho que en estos casos, si se acredita una desviación de poder, ese empleado público del libre de remoción goza de derechos y garantías que no le pueden ser vulneradas. Es decir, que por regla general, cuando tú cambias a una persona de un empleado público libre de remoción y pones a otro en ese mismo cargo, tiene que ser por razones del servicio y acreditar claramente que la persona que llega está en iguales o mejores condiciones que el que está. Porque si el que llega está en peores condiciones que el que está y no en la razón del servicio, ahí se presenta una desviación de poder. Otro tema, usted es contratista de prestación de servicios, cambió el alcalde y dijeron hasta hoy viene. Cambió el director y dicen hasta hoy llegó, se le sacó su contrato, llegó el nuevo gerente del hospital y dice, personas del Estado dicen no lo voy a renovar, punto, no hay más contratos. Pues hombre, en virtud de la primacía de la realidad que he explicado en muchos videos, él sí goza de garantías y puede reclamar y demandar como si hubiera sido empleado público todo ese tiempo, cobrar salarios, prestaciones, vacaciones, etcétera, etcétera, e inclusive, si se da algún caso especial de protección como lo que veíamos, puede ser reinstalado en su cargo. Y finalmente, la gente me dice, venga, pero el contrato sindical no tiene garantías. ¿Cómo no va a tener garantías si la norma dice que en el contrato colectivo sindical la duración, la revisión y la extinción del contrato sindical se rigen por las normas del contrato individual de trabajo? Entonces, primer escenario, hacemos un contrato sindical por más de 3 años, por un periodo más de 3 años. Ese contrato sindical ya se convirtió en indefinido. Segundo, hicimos un contrato sindical a término fijo y hicimos a 5 meses y después lo prorrogamos a 6 y después lo prorrogamos a un mes. Ese contrato sindical, por esas malas prórrogas, también se convierte en un contrato a término indefinido. Entonces, lo que quiero decirles y compartir a ustedes con este video era mostrarles claramente que existen diferentes derechos y garantías para los empleados públicos que yo he denominado precarios, para los contratistas y para los afiliados partícipes. Por tal motivo, quiero concluir mi video de la siguiente forma. Primero, en el sector público, cualquier cambio de gerente de una empresa del Estado, ministro, director de entidad descentralizada, cualquier persona, alcalde, gobernador, lo que sea, ¿sí? Si usted tiene ese empleado público de carrera administrativa o trabajo oficial, a usted eso no lo afecta. Y su puesto de trabajo no está en riesgo. Segundo, usted es empleado público provisional, es empleado público temporal, es contratista o es afiliado partícipe. Entonces uno empieza a decir, o el que llega, o es también empleado público libre de remoción. Te empieza a decir, el que llega puede cambiarlos a todos. Pues no es cierto, porque mire que esas garantías, cosas de protección,
por fuero de maternidad, fuero de salud, madre y padre cabeza de familia, fuero sindical, fuero por acoso laboral, etcétera, etcétera. Tercero, también uno puede decir, bueno, pues de todas maneras, los empleados públicos provisionales no gozan de ninguna garantía. ¿Cómo no gozan que ninguna garantía? Para tú colocar a alguien ahí, para una persona que lleve más de 8 meses, tú tendrás que traer a alguien que se ha ganado el concurso, porque si no se lo ha ganado, esa persona que llega no te puede desplazar. Cuarto, los prepensionados también gozan de estabilidad, así sean empleados públicos temporales, así sean contratistas, así sean afiliados partícipes, etcétera, etcétera. Quinto, si tú eres empleado público provisional y te están pidiendo una posesión para un cargo, en teoría una planta sectorial no lo aceptes, porque eso es una desmejora a tus derechos y va en contra de las normas legales vigentes. Entonces, de esta manera quisimos presentar este video para aclarar todas estas dudas que nos han venido consultando. Gracias por los comentarios que nos hacen, gracias por suscribirse a nuestro canal y gracias por colocarle a estos videos me gusta. Un abrazo para todos.